Hay un enemigo oculto en su hogar. Hemos pasado por alto la primera lección del cristianismo. Hay un enemigo en su hogar. Convive con su familia y ha sido el culpable del sufrimiento de todos ustedes. Sin embargo, usted nunca lo ha visto, pues se mantiene oculto. Ya es hora de abrir los ojos y percatarse de él, para así poder reconocerlo como el villano que es. Los psicólogos lo llaman inmadurez emocional. ¿Qué es madurez emocional? Es el secreto auténtico de cómo vivir cristianamente y algún día alcanzar la perfección. Es la marca que identifica a la persona verdaderamente educada. El hecho de que esto no ha sido inculcado en la mente de los niños cuando están creciendo y de que no sea un curso básico de preparación requerido en todas las universidades, es un reproche lamentable contra las instituciones educativas, las religiones y la sociedad. Un autor define la madurez emocional en el individuo como la sustitución del deseo de obtener por el principio de dar a los demás. El camino de Satanás es el de obtener, pero el camino de Dios y el principio de su ley es el de el dar. Amar es dar. Generalmente un bebé aprende a obtener, a tomar cosas únicamente para sí mismo, y esto se convierte en parte de su naturaleza. Los humanos nada saben cuando nacen, pero un bebé responde a las influencias negativas de Satanás y desarrolla una naturaleza egoísta. Empieza a extender la mano para tomar lo que le atrae o tienta. Los seres humanos tienen que ser enseñados a dar. Es algo que es preciso aprender. Pero, ¿cuántos padres empiezan a enseñar este principio a su bebé? El principio de la ley de Dios y del amor genuino. Vamos a definirlo un poco más. Todos los seres humanos son impulsados por sus emociones. ¿Pero acaso nos detenemos para preguntarnos cuáles son estas emociones y después tomarnos el tiempo para analizarlas? Una emoción es una sensación fuerte, una agitación, una desviación del estado normal y sereno de las reflexiones y acciones racionales. Es un impulso incitado por un hecho que no ha sido analizado ni aprobado por la mente. Entre las emociones existen sentimientos o impulsos como temor, ira, repugnancia, tristeza, gozo, sorpresa y añoranza. Y nuestro estado de ánimo es primo hermano de las emociones. Una persona emocionalmente inmadura por lo general es malhumorada y casi nunca puede dominar su estado de ánimo. Lo que pasamos por alto, me impresiona cada vez más el hecho de que una de las verdades más importantes que los seres humanos pasamos por alto es que no tenemos instinto, como los animales, para guiarnos. Los animales no cuentan con raciocinio, conocimiento ni la habilidad para razonar y pensar en cómo dirigir sus pasos. En cambio, Dios dotó al hombre de una mente, y éste tiene que aprender primero a acumular conocimiento. También ha sido dotado de la capacidad de razonar en base a ese conocimiento, de reflexionar, planear, llegar a conclusiones, hacer decisiones. Fue la intención de Dios que el hombre usara su mente para dirigir sus pasos por el sendero correcto. Y éste tiene que aprender a hacerlo hasta que lo logre, o nunca podrá realizar el propósito por el cual Dios lo puso en esta tierra. Desarrollar un carácter recto es el propósito por el cual el hombre fue creado. Carácter es la habilidad de desarrollarse en el verdadero conocimiento y la sabiduría genuina para después
dirigir la mente y el cuerpo por el camino correcto. Pero los seres humanos nos comportamos como si creyéramos que el hombre es solo la forma más elevada del mundo animal, como si tuviera instinto y que el propósito de la vida consistiera en solo gozar de las sensaciones, emociones y disposiciones físicas, conforme uno es impulsado sin reflexionar o dirigir mentalmente sus pasos. Un caso trágico. En una ocasión me enteré de un ejemplo trágico, un hombre docto, lleno de conocimiento, dedicado a la vida, en su vida a la educación, sin vacilación alguna, asumió la responsabilidad de enseñar a otros, cuando él mismo nunca aprendió esta verdad tan vital. Su mente estaba repleta de conocimiento sobre la ciencia, la historia, la matemática y la literatura. Había acumulado datos sobre muchas otras cosas materiales, pero nada acerca de sí mismo, es decir, sobre sus disposiciones, sentimientos, impulsos y deseos. Nunca se detuvo a estudiar y analizarlos, ni mucho menos a aprender cómo dominarlos. En su niñez se le permitía salirse con la suya y nunca se le enseñó a ejercer dominio propio, a abstenerse de dar satisfacción a todos sus deseos, ni a discernir y entender sus estados de ánimo, sus sentimientos y sus deseos. No aprendió a controlarlos y guiarlos conforme al sano razonamiento del buen juicio. En lugar de dejarse llevar impulsivamente, sin saber cómo dirigirse correctamente. Era casado, tenía una excelente familia y un buen empleo que le ofrecía oportunidades excepcionales, pero dejaba que su sentimiento, su estado de ánimo y sus impulsos le dominaran la mente, en vez de hacer que ésta lo guiara racional y sabiamente. Con su matrimonio y hogar destrozados, abandonó su elevado puesto y brillante porvenir, dejándose dominar por el temor. No solo arruinó su propia vida, sino que causó mucho dolor, infelicidad y sufrimiento a otras personas. Sus emociones dominaron su mente a tal extremo que veía la circunstancia a través de los ojos de sus sentimientos y su razonamiento se tornó en una persona confundida y pervertida. En cuanto a lo físico, había alcanzado una madurez normal y era bastante hábil en el atletismo. Poseía varios títulos universitarios, según la imperfecta educación de este mundo. Era mentalmente maduro, pero su estado emocional era semejante al de un niño de 8 o 12 años de edad. La gran tragedia de nuestra generación es que casi todos los seres humanos maduran físicamente y entre el 50 y el 70% de la gente han alcanzado la madurez mental, pero hay pocos verdaderamente se desarrollan emocional o espiritualmente. Nadie puede considerarse maduro de acuerdo con lo que Dios considera madurez, hasta que haya alcanzado el pleno desarrollo emocional y espiritual. Debe comenzar en la niñez. Este desarrollo emocional debe comenzar en el hogar, en los primeros meses de la vida del bebé. Padres, estudien a sus hijos. Recuerden que el adiestramiento de las emociones incluye el dominio y la dirección apropiada de los sentimientos e impulsos. Abarca el control sobre la ira, los celos, el odio, el temor, las penas, el resentimiento, el egoísmo y la vanidad. La dirección correcta es el camino de la ley de Dios, que es el camino del amor. El amor es el principio del dar en vez de obtener. Por consiguiente, deben enseñar a sus hijos a usar sus mentes para que lleguen a comprender sus disposiciones y guiarlas en la dirección del dar. Significa enseñarles a amar a otros en la misma medida y que se aman a sí mismos. Los gritos, la ira y la descortesía son señales de falta de desarrollo emocional. La inmadurez emocional consiste en dar rienda suelta a la naturaleza humana sin el control de una mente cuerda y razonable. Enseñen a sus hijos a que permitan que sus mentes dirijan su temperamento apropiado y sabiamente.
Me acuerdo de la primera vez que tuve que oficiar un funeral. En los funerales muchas personas dan rienda suelta a sus emociones y aflicciones. Un gran temor se apoderó de mí. Temía que yo mismo no iba a poder dominar mis propios sentimientos, pero sabía que era necesario hacerlo para que, con ternura y compasión, pudiera consolar a los afligidos. En ese entonces era mucho más joven y una lucha emocional se desataba dentro de mí sobre si era o no capaz de cumplir con esa responsabilidad. Empecé a desesperarme. Le dije a mi familia que no podía hacerlo. Nos encontramos de visita en casa de mi padre y él, acercándose, puso sus manos sobre mis hombros, me sacudió levemente y me habló en un tono de autoridad que no había oído desde mi niñez. Mira, no me vengas con eso. Es tu responsabilidad hacerlo. Esa familia está destrozada por el dolor y está confiando en ti. No puedes echarte para atrás. Ahora confronta el problema y no te dejes dominar de las emociones. Vas a cumplir y lo harás con calma y dignidad. Recuerdo que eso me tranquilizó y sosegadamente contesté: sí, papá, claro que lo haré. Después fui a una habitación privada, cerré la puerta y expuse la situación ante mi Padre Celestial, y Él me concedió el dominio emocional que me hacía falta. Ese primer funeral que oficié fue una verdadera prueba, pero cuando me puse en las manos de Dios como instrumento suyo, las palabras que me inspiró a pronunciar resultaron en la conversión de los afligidos padres. Al ser llamado con más frecuencia para oficiar funerales, me era cada vez más fácil poder controlar mis emociones y alcanzar la moderación correcta de una serenidad exterior, sin ir al otro extremo de endurecer mis sentimientos, de tal manera que no pudiera manifestar y sentir la compasión apropiada. Fue mediante la ayuda de Dios y lo mucho que oré que pude lograr dominar mis emociones con dignidad y serenidad, manifestando a la vez mucha ternura, benevolencia y compasión sincera por los afligidos y sin ofrecerles la ayuda que necesitaban. Nadie puede alcanzar la madurez y perfección cristianas hasta que desarrolle la estabilidad emocional. Fuimos creados con sentimientos y emociones, con un propósito. No deben ser reprimidos mediante el control mental, sino que debemos guiarlos por el camino de la ley de Dios. Emoción en la religión. De todos los aspectos de la vida, no hay ninguno en que la inmadurez emocional sea más obvia que en el campo de la religión. En esto las gentes también son propensas a ir a los extremos, o deliberadamente estimulan las emociones al punto de llegar a un estado frenético, o hacen de su religión solamente una expresión mental, reprimiendo las emociones por completo. Por lo general, muchas personas indoctas van en pos de una religión que es casi totalmente emocional. En las reuniones, los predicadores no dicen nada que sea beneficioso para la mente, sino solamente lo que estimule las emociones. No instruyen ni edifican, sino que limitan a generar un estado emocional desenfrenado. También existen sectas más serenas emocionalmente, pero que también aceptan el sentimentalismo y la emoción como muestra de espiritualidad profunda. Tal parece que los grupos más fundamentalistas aceptan una u otra forma de emoción en lugar de la genuina espiritualidad. Pero la emoción no es espiritualidad, sino una reacción física. Aunque es normal tener cierta reacción emocional después de tener una genuina experiencia espiritual, dicha emoción es algo físico que proviene de la experiencia. No es en sí misma una experiencia espiritual. La emoción es producida por el sistema nervioso del cuerpo humano y por consiguiente es algo que procede de la carne, no del espíritu. El Espíritu Santo es dado solamente a los que obedecen a Dios. Hechos 5:32. La mayoría de los grupos religiosos que confunden el emocionalismo con la genuina espiritualidad predican que la ley de Dios ha sido abolida, enseñan una doctrina de salvación sin obras
con lo cual dan a entender que es una salvación que no requiere obediencia a Dios ni a su ley. Nadie es un verdadero cristiano a menos que haya recibido y esté siendo guiado en obediencia a la ley de Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es el amor de Dios. El único amor que puede cumplir su ley es el Espíritu del buen juicio. Por tanto, la espiritualidad genuina promueve la cordura, ya que la espiritualidad genuina solamente puede venir del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Dicha espiritualidad es racional, madurez y emociones. La espiritualidad genuina no es solamente una religión mental separada de todo sentimiento y emoción. Existen religiones de índole mental que ni siquiera creen en el Espíritu Santo de Dios. Quizás algunos de nosotros hemos comprendido la verdad de Dios, nos hemos entregado por completo a Él, nos hemos arrepentido sinceramente de nuestros pecados, hemos dejado las costumbres del mundo y nos hemos dedicado al estudio de la Biblia para aprender el camino de Dios con el fin de vivir por toda palabra de Dios, y también oramos mucho. Y sin embargo aún carecemos del segundo fruto del Espíritu de Dios, el gozo. La madurez emocional no significa necesariamente una madurez sin emociones, como tampoco una emoción desenfrenada. Los genuinamente maduros son guiados por una mente espiritual sana. Sus emociones son controladas, no anestesiadas. Los que han madurado emocionalmente definitivamente expresan entusiasmo, gozo y felicidad. También sienten y expresan gratitud y reverencia en su adoración a Dios. Sienten y manifiestan compasión y misericordia. Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Nadie puede adorarlo en espíritu a menos que haya recibido y sea guiado por el Espíritu de Dios. Nadie puede adorarlo en verdad si no cuenta con el buen juicio espiritual que le ayuda a entender la palabra de Dios. Esta clase de adoración no carece de sensibilidad y expresión emocional. Aunque la emoción es una reacción física, esta bien puede acompañar o prevenir de una experiencia espiritual genuina. Sin embargo, la emoción no es sustitutivo de la espiritualidad. Los emocionalmente maduros expresan compasión de una forma apropiada y sincera, de lo más profundo de su corazón. Manifiestan, cuando es necesario, pesar, angustia, compasión, y también expresan regocijo, felicidad, entusiasmo, fervor y aquella dicha rebosante conocida como gozo. En resumen, pues los emocionalmente maduros combinan la expresión emocional controladas con la salud física y una mente educada que es engendrada y guiada por el Espíritu de Dios. En otras palabras, la madurez emocional se desarrolla a la par con el desarrollo físico, mental y espiritual. Estos cuatro se combinan finalmente para formar el carácter espiritual perfecto. Este es el propósito de nuestra existencia. A usted probablemente le falta mucho para desarrollar esta clase de carácter. Si tiene hijos, tiene la gran responsabilidad de prepararlos tanto en lo emocional como en asuntos de salud, educación mental y guía espiritual. Algún día todos tendremos que rendir cuentas a Dios por nuestras acciones. ¿Estará usted preparado?